Otra cosa que arde también es la política, Sí, toda la todo, cuestión de Rosario. El otro día todo. nos llegaba un mensaje tuyo también que estabas escuchando el Sí, programa. estaba escuchando el programa. Antes quería hacer un Por comentario de los favor, perros adoptados. por favor, por Yo favor. adopté un perro de Sí. 9 años que lo habían Mirá. abandonado. Claro, Lo eso habían también. tirado del auto, todo pobrecito. La verdad que estaba con pulgas, cadera quebrada. Tenía que operarlo de los ojos y ahora Sí. Homero es un amor. O sea, Qué bueno no, eso, no, qué bueno, es porque también divino. eso de adoptar perros adultos, ¿no? Que por ahí ya están en la Sí, última etapa de su vida sí, y con todo lo que han pobres. tenido que vivir, pobrecitos, y por ahí no son los más elegidos para adoptar, No, siempre se busca adoptar los más chiquititos. Sí, pero vos sabés que los adoptados Una tienen como cosa un de cariño agradecimiento. especial, No, sí, no, no, son un agradecidos, sí, sí, son muy agradecimiento. sí. agradecidos. Un agradecimiento, pero aparte, viste, de adaptarse en 2 segundos a mi casa, venía enorme, yo vivo en un departamento y la verdad el balcón es mínimo. Claro. Y el pobrecito, o sea, ni siquiera, viste, cuando Ningún no te hace problema. nada. Mi hermana le dice el perro alfombra, si me estás escuchando, Rocío. Pobrecito, porque vive tirado, Debe así, estar es un echado. viejito. Pero no, la verdad que les aconsejo a todos que si Qué quieren bueno. adoptar un perro grande, son buenísimos, buenísimos con los chicos. O sea, el hijo de mi novio, Enrique, le hacía de todo. De Y él lo todo. amaba. Y él, Ni un pero drama. ningún drama, ni nada. Así que les aconsejo a todos que adoptar es lo mejor y son lo más agradecidos. Se adaptan a todo, a tu casa, departamento, a lo que tengas. Sí, son Así súper que, agradecidos. sí. Sí. Bueno, testimonio en Adoptar. primera persona, ahí tenemos. Es Adoptar. re pet friendly este programa, muy, Sí. muy. Sí. Bueno, Lucy, Bueno, ¿por dónde chicos, vamos? Usted dirá. Después, feliz Día de la Mujer, también te lo quería Igualmente, decir. igualmente, Lu, Creo igualmente. que las dos estuvimos trabajando, yo no pude ni ir a la Sí, marcha sí, porque sí. estuve laburando, pero bueno, también es una buena manera de representar el día. supuesto, por Porque creo supuesto. que es lucha de trabajo, de todo lo que ganamos y todo lo que falta. Ni hablar, Eso totalmente. también lo quería decir. Muy bien. Bueno, empezando con este tema, el otro día comenté un poco de la cuestión, digamos, de que mandan los gendarmes. Primero, yo me quedo con una frase que escuché varias veces en varios vecinos que dicen hay que hacer algo más, ¿no? La gente ya estaba como, bueno, en esos barrios directamente no se estaba haciendo nada, decían hay que hacer algo más porque puede que haya alguna presencia de policías, etcétera, pero el hay que hacer algo más quiere decir que no solo falta trabajo del Estado, sino de en conjunto de justicia, Por supuesto. de la policía, etcétera. Una de las cuestiones que cuando empiezan a nombrar el tema del narcotráfico en Santa Fe, digo, para llevarlo también a otros temas y concientizar un poco a la sociedad en este sentido, porque hablamos mucho de inseguridad, pero de dónde viene el tema y cómo en Latinoamérica ha afectado por años y ha sido un flagelo el narcotráfico. Tenemos ejemplos de Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, en Perú, Sí, sí. en Brasil. Muchas de estas cuestiones en Latinoamérica siempre se han relacionado con el comercio, digamos, la transnacionalización del comercio, exportándose a Europa, a Estados Unidos, y eso es lo que daba la inyección de dinero en grandes números Sí. a todos estos países, Sí. sobre todo Colombia, México. Bueno, y con el auge de las series y todo, un montón de gente se pudo introducir en el tema. Exactamente. Pero cuando lo vemos en la calle de por sí, es cuando decís, bueno, se ve la violencia, se ve el consumo y se ve la corrupción. Esos son los grandes temas que afecta y continuamente. Quiero diferenciar el caso de Rosario, de Santa Fe, Sí. sobre todo, que bueno, actualmente se puede decir que es todavía un problema local, o sea que no se ha transnacionalizado el conflicto, es decir que todavía no se ve un comercio de exportación de la droga, sino que es más bien para consumo local. O sea, se ve todavía en grandes Sí, que está números, circunscripto, digamos, a la región. a la Argentina. Sí, Argentina. Argentina, con una localidad evidente que es Rosario, la que está, digamos, desplegando el delito. Otra de las cuestiones, que aparte que el problema es local, es que se ve que el problema interno va creciendo exponencialmente. Eso es tremendo. Eso es un tema que también, para tener en cuenta, crece exponencialmente el delito y el narcotráfico conlleva, o sea, es contextual, conlleva a su alrededor tráfico no solo de drogas, sino de armas, de personas y mucha violencia callejera. Entonces, cuando lo ves, siempre se analiza en Latinoamérica, el narcotráfico, no solo como algo de consumo, sino que es contextual a lo que está pasando. Hoy la realidad en Argentina se asemeja a realidades conflictivas como en Perú, como en Colombia, como en Brasil, como en México, cuando el narcotráfico tomó, digamos, tuvo oleadas y además gigantes.
yo creo que lo que más por ahí estamos viendo es la cuestión de la organización. Está como cada vez más complejizado y más organizado, cosa que es terrible, Claro. porque a ver, El crimen crimen organizado. organizado y cada vez más complejo. Decís hasta dónde se le va a poder, No, creo que tal allá no cual. se le puede hacer frente, pero hasta dónde llegaremos. No, pero digamos, ¿qué es lo que permite que este crimen organizado sea cada vez más complejo y tenga cada vez, digamos, una estructura más armada, como si ya fuese, digamos, un comercio Sí. y se mete, digamos, ahí una internalización en el Estado también? El contexto de crisis política y, digamos, una crisis tanto política como social como económica. Eso viabiliza, para que esto crezca, se arme y surja como un gran, digamos, crimen organizado, digamos, que ya tiene alas por todos lados. Sí. Una de las cuestiones que, digamos, que más marca, digamos, el clima de desestabilización y de conflicto es que el poder de las organizaciones delictivas llega y se apropia del Estado. Claro. Viste que eso, digamos, se notó mucho en el conflicto en Rosario cuando los propios vecinos tomaron armas propias y se fueron contra los narcos. Sí, con ¿Qué la quiero decir poblada. con esto? Apropiación del Estado quiere decir que el Estado no está y por ende cumplen roles donde el Estado no está. Cumplen roles del Estado. Entonces, hablar de que un crimen organizado se apropia de ciertas decisiones que tiene que tomar el Estado es cuando ya lo vemos en todos lados. Sí, ya muy hay- enquistado. Sí, ya También- no hay control en zonas de la ciudad Claro. y estos tipos ya se van adueñando de ciertas zonas de la ciudad y se van peleando por controlar la ciudad. ¿Y dónde está el Estado? Y sí, según tu lectura, ¿cómo debiera ser ahora el abordaje? Porque entiendo que cuanto más se complejiza, más también se va a complejizar la cuestión de abordarlo para poder paliar todo esto. En principio, obviamente que el ideal sería poder erradicarlo, pero creo que ya con el nivel de complejidad que hay, digo, no va a ser fácil tampoco abordarlo. Y supongo que debe ser No. desde varias aristas también. No, tal cual. Primero, digamos, para este análisis y para que verlo desde otro modo, tienen que estar de acuerdo, no solo todos los ámbitos del Estado, sino con la justicia Claro. y sino con el legislativo, ¿no? Yo lo que creo, para nombrar un poco, digamos, hay como un detonante en Santa Fe en donde se empieza a ver intervenciones del Estado Nacional y del Ejército. Sí. Y se aplica esta ley, la ley de despliegue de militares contra el narco. Es una ley que en sí lo que permite es intervenir al ejército en ciertas cuestiones, pero para pacificar, si se quiere. Lo digo más llanamente. Eso está bueno que lo expliques porque por ahí Sí. lo que se... A ver, nos quedamos con el título, los militares en las calles de Rosario. Claro. Y lo que se piensa es que va a haber enfrentamientos, que se va a ir por el lado de la violencia, y por ahí no es tan así. Así que está buenísimo que lo puedas explicar. No, claro, digamos, nosotros primero hay una preconcepción en, digamos, la sociedad argentina con cuestiones del ejército y la violencia, ¿no? Sí. Hemos tenido históricamente cuestiones en Argentina que nos llevan a pensar que el ejército con mucho poder puede descontrolarse y llevar a golpes de Estado que no es lo que nos gusta. Pero quiero decir, lo que intenta hacer ahora el Estado es como una intervención pacifista. Ellos no pueden, digamos, no van a llevar la guerra a estos barrios, sino con una idea de urbanizar y presencia pacífica, lo que intentan es en algún modo controlar, tener presencia y darle seguridad y estabilidad a los que están viviendo en el barrio. Fíjate que hubo imágenes de Rosario cuando entraba el ejército que los aplaudían. Digo que la gente misma del barrio, laburante, que digamos que no está metida en ningún delito, en ningún conflicto, lo único que quiere es por lo menos tener estabilidad en su barrio, en su casa, salir, tomarse el bondi o que no le maten los pibes de al lado. Lógico, poder estar tranquilo esperando el colectivo o haciendo mandados o lo que sea, porque la verdad que lo que sucede en Rosario ya es de descontrol. Claro. Quería preguntarte también, ya le he dado la palabra a Manu, que sé que te quiere preguntar, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de urbanizar puntualmente? Bueno, esto se lo han planteado también muchas veces a Hapkin y él decía, bueno, sí, yo puedo hacerlo, pero ¿hasta qué punto? No, urbanizar lo que se refiere es, digamos, establecer algún tipo de orden dentro de dentro de los barrios que son, digamos, tienen asentamientos irregulares. Se le llama digamos, a lo que se llama, al término villas, en realidad son asentamientos irregulares. Cuando son asentamientos irregulares no tienen bien marcadas las calles, no están iluminadas, no tienen paradas de colectivos, o por ende, muchas veces les pasa que por todas estas cuestiones los bondis en ciertos horarios no entran al barrio, entonces tienen que caminar muchas cuadras para poder salir y ir a laburar o a donde sea, moverse. También, al no tener las calles bien marcadas ni bien organizadas,
digamos, te perdés por pasadijos o pasajes en donde eso no permite el tránsito de personas adecuado, tranquilo. No permite cuando vos llamas a alguien por seguridad, ¿no? A la policía le decís, no, estoy en la casilla tal. Sí, o si te pasa algo, una ambulancia, lo que sea, llega? imposible. ¿Cómo llega? O sea, la dificultad de la cercanía de la gente que vive en el barrio, digamos, de las personas, a poder acceder a todos los servicios de una ciudad. Claro. Como dijiste, las ambulancias también, la policía, la seguridad, la luz, la parada de colectivo, que no te entren los colectivos, hasta a veces te dicen que no entran ni los taxis ni los remises, porque, bueno, entonces se refiere a eso, urbanizar. Bien. Es como tratar organizar un poco ahí. Yo creo, o sea, y esto voy a dar una opinión, y creo que, digamos, o sea, comenzó tarde. Creo que venía, o sea, me hice una línea de tiempo más o menos de las acciones que tuvo el Estado Nacional en Rosario, y digo, siempre con Bernie y después con Patricia Bullrich se siguió algún tipo de lógica en el sentido de derribar búnkers. Porque con esto de que hablamos de que es una situación local, que todavía no está transnacionalizado el conflicto, vos derribando búnkers también disminuís el consumo. Claro. Frenando el delito disminuís el consumo. Disminuir el consumo quiere decir que nadie les compra, porque termina siendo un comercio. O sea, termina siendo algo de compra-venta, digamos. Y algo que responde a oferta-demanda. Entonces, si vos cortás la demanda, también la oferta va a tender a disminuir, a veces a subir el precio. Bueno, ahí hablamos de precio de droga, digo, te metes en cuestiones más complicadas, pero derribando búnkeres es como que también ya estás ayudando al barrio a que haya menos delitos y menos consumo. Eso implica que se va en algún punto diseminando. Cuando vos entrás directamente decís, no, hay que urbanizar el barrio. Bueno, pero si vos no te preocupas por identificar búnkeres, por poner un poco más de seguridad en el sentido, porque los militares que van a entrar no pueden actuar frente al delito, no van a poder tener, digamos, ni las armas ni nada, o sea, no pueden generar... O sea, que pueden estar viendo y sabiendo, sin embargo no van a poder tener injerencia en eso. No, porque eso son cuestiones interiores. Justo también me interioricé en esto, se llama de intervenir en seguridad interior. Claro. No te permite este tipo de ley o esta cuestión que el ejército se meta en cuestiones de seguridad interior, sino que se tendría que armar un comité de crisis en donde debería participar el gobernador, el ministro del Interior y, bueno, otras autoridades, y armado el comité de crisis ya se puede pensar que, digamos, la ley habilitaría al ejército para que intervenga. Pero ya llegar a eso también es un momento de guerra, no de pacificación. Entonces creo que, y esta era la conclusión de lo que yo iba a plantear, es progresiva. Ahora te dejo, anoté cuántas cuestiones tienen que ser progresivas para que esto, digamos, en el tiempo perdure la pacificación y echen los narcos de los barrios y de la pobre gente que lo que está claro, Luque, tendría que ser una política de Estado, como para arrancar. Porque si a este gobierno le queda poco para esta gestión, después se verá si es reelecto o no, pero para esta gestión le queda poco, y si no llegan a estar, ¿qué va a pasar con el gobierno que viene? Y Hapkin mencionó y denunció muchas veces públicamente que prácticamente, en otras palabras, dicen que lo tienen como abandonado. Porque él ya lo, incluso hoy en apertura de sesiones del Consejo de Rosario, lo dijo, que él ya lo había planteado varias veces y que, para decirlo en criollo, no le habían dado bolilla. Y bueno, y justamente ahora, cuando la situación no da más, envían los gendarmes a Rosario. Ahora digo, ¿los gendarmes están para eso? Digo, están para justamente dividir dónde sí, dónde no, reorganizar el barrio. Básicamente para estar en la ciudad, digamos, en lo interno. ¿Se los aprovecharía de bien? Ellos tienen, digamos, se llama ingeniería militar. Ellos tienen una capacitación para realizar esto y siempre han tenido tareas de urbanización a lo largo de la historia. Digamos, y tienen el respaldo de esta ley, de todas maneras. Asterisco también que habían prometido casi 300, 500 gendarmes en octubre del año pasado y no los enviaron. Y ahora prometieron, creo que eran 3.000 o 3.500, que no me acuerdo, me lo anoté por acá, pero estoy perdida, y recién enviaron 300. Claro. O sea, recién ahora 300 de los 3.000, o sea, nos falta un montón. Digo, más allá, pero
Más allá de eso, cuando vos ves el accionar de otros países como Colombia, como Brasil, crean fuerzas especiales para combatir el delito del narcotráfico. Que en su momento tuvieron un crimen, pero recontra organizado, les manejaban el país básicamente, Colombia, por Exacto. ejemplo. Pero si vos pensás casos, yo me puse a releer cuestiones como, bueno, en Perú mataron a una jueza por esto, en México también, pero si vos te pones a pensar, 2013, que es cuando en 2014 viene el operativo Bernie respondiendo a lo que había pasado. Cantero le valía la casa a nuestro gobernador, Bonfatti. Bonfatti. Entonces digo, ¿cuánto más lejos, si hay una impunidad total para balear Sí, la sí. casa de un gobernador, cuánto más lejos estamos de que nos maten a cualquier personaje político y se metan dentro? Bueno, dicen que han financiado campañas políticas dentro de Rosario, a las candidaturas a intendencia. O sea que si el narcotráfico ya te financia una candidatura, quiere decir que, digamos, está metido Siempre dentro recuerdo, sí, siempre recuerdo también este suceso. Esto pasó el año pasado, si no me equivoco, Manu, vos te vas a acordar seguramente también que uno de los monos también, preso, ¿no? Escuchando o en medio de una audiencia, amenaza explícitamente a la jueza. Me acuerdo. Digo, pero, a ver, para analizarlo un poco más a fondo, la sensación de seguridad que tenés que tener vos como acusado, imputado, lo que quieras, para tener la valentía, por llamarlo de alguna manera, o animarte a amenazar precisamente a una jueza en el medio de una audiencia, básicamente, que además está filmada, que hay registro de todo. O sea, imagínate los seguros que se sienten esos tipos de que tienen respaldo para hacer, por ejemplo, una cosa así. No, es que es esto que yo hablo de la apropiación del Estado, que los tipos se hacen dueños del Estado. Y son dueños del Estado porque el Estado no está donde tiene que estar. Y quiero retomar lo que vos dijiste, Manu, de que, digamos, empieza la política de Estado a 6 meses de que se termine un gobierno. Eso también. Entonces, ¿cómo planteas que esto esté a largo plazo y a largo plazo que genere justamente pacificación? Es muy difícil cuando entra otro gobierno y después se cambian las políticas, muy difícil cuando no se convoca a un comité donde esté la oposición también para opinar sobre cómo resolver un conflicto de crisis. Entonces digo, es una política de Estado, pero es una política de Estado que conlleva a un crecimiento del Estado, del estamento político, de la justicia, crecimiento emocional, lo diría de algún modo, Sí, para poder sí, reunirse sí, de madurez, todos. de madurez, De madurez. No estamos muy lejos de que, bueno, en Colombia le pusieron una bomba al Congreso de la Nación. O sea, explotaron el Congreso de la Nación y eso lo hizo Escobar. Digo, tenemos que plantearnos si queremos llegar a eso o no. Por ejemplo, cuando vos decías, ¿es el deber de la gendarmería? Y ellos tienen, digamos, el deber de urbanizar, porque en algún contemplado, punto digamos, cuando dentro se de sus puede tareas, contemplar. sí. Pero digo, nosotros nos tenemos que poner acá, tomar el toro por las astas, para decirlo de linda manera, y generar un tipo de poder de policía Claro. que sea específicamente para combatir el crimen organizado. Sí, sí. Y además que Siempre- se tomen otro tipo de iniciativas un poco más integrales desde otros puntos también. O sea, porque no solo me da la sensación, digo, que en este momento estamos como tomando, está bien, está todo muy complicado, estamos está en el complicado. punto álgido. Está complicado. Pero por ahí las medidas que se toman son más de paliativas o de contención en el momento y no tanto de prevención. Y en todo caso, en paralelo, tendría que empezar a pensarse lo que hablamos, política pública y a largo plazo y estructural, otro tipo de medidas de índole social, económico, político, bueno, de la justicia, ni hablar, poner todo eso en orden también para que sea, para atacar un poco por otros frentes, Sí, también por empezar a todos prevenir lados. para el futuro. Sí, obvio. Primero lo del consumo. Digamos, ¿qué se hace efectivamente en la provincia de Santa Fe para evitar el consumo? Claro. ¿Qué trabajo? Bueno, el consumo de drogas, de hecho vimos hoy, no sé si leyeron la noticia de ese chico que falleció, que justo lo fue a buscar la policía y estaba en zona norte, en Guadalupe. Sí. La noticia fue tremenda y era por el chico, digamos, porque estaba en rehabilitación de consumo. Entonces digo, no se llega a todos lados el consumo de droga. Después, otra cuestión, trata de personas, digamos, y se relaciona mucho con violencia de género, Sí, etcétera. sí. Entonces digo, todo ese tipo de crímenes están relacionados. ¿Qué hacen por la trata de personas? En el centro creo que hay, no sé, una unidad, secretaría, algo que digamos que trabaja para combatir la trata de personas. Pero digo, efectivamente, ¿vemos algo que se esté haciendo por eso? Claro.
todos ese tipo de delitos también conllevan a mayor consumo de drogas, a acceder más rápido a armas. Hay un pasadizo en la ruta 1 de Santa Fe que va para el norte, después agarra San Javier, etcétera, etcétera, que se sabe de siempre, de años, que hay trata de personas y hay, también, ¿cómo se llama? Venta de armas. Claro. Y a ver, pasa que lo saben hasta los vecinos mismos muchas veces de Rosario, dicen, nosotros sabemos dónde están, no lo va a saber la policía, y por ahí esa sensación de desprotección, ¿no? y de impunidad, de que puede pasar cualquier cosa, y no hay autoridad, como bien decís vos, ausencia del Estado en este sentido. Claro, es la apropiación del Estado. Y otra cosa que, digamos, un término que, bueno, tal vez es medio complicado, pero el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza legítimo siempre fue el Estado. Entonces, digo, claro, si él pierde ese monopolio de la fuerza, porque hasta los territorios que están tomados por los narcos, como sabemos que no entraba el poder de policía, digamos, controlaban ellos la seguridad del barrio. A mí me pareció también muy impresionante porque normalmente el narcotráfico, cuando toma los barrios, les proporciona seguridad a los vecinos, clubes de barrio, trabajo, un montón de cuestiones. Digo, que los mismos, las mismas personas del barrio se la agarren contra el narco, quiere decir que ya hay un descontrol, que, digamos, ni siquiera cuidan a las propias personas. O sea que la guerra del narco en Rosario está totalmente instalada y descontrolada. Eso es, y el monopolio de la fuerza no está en el Estado. El Estado no toma las riendas de lo que tiene que hacer. Otra de las cuestiones que pensaba en esto de la urbanización, que no solo tenemos que urbanizar, sino también combatir. O sea, y es lo que hablábamos. Combatir significa crear una fuerza especial para combatir el crimen organizado. Y después sacar el delito de las calles. Creo que es algo tan básico como eso para poder contribuir a pacificar un poco la situación. Son cuestiones que también creo que todos queremos mirar a países que ya lo han pasado y que bueno, que hoy en Argentina se esté dando es muy grave. Lu, ¿cómo analizás justamente la actitud que tuvo el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cuando justamente una periodista de Rosario, de Radio Boeing, le pregunta si no creía conveniente mejor estar, no sé si lo viste, pero estar en los barrios antes que justamente presentar a los gendarmes? Y le contestó como que no tendría que caratular la actividad, y después le dijo, en palabras como concretas, si estaba haciendo juicio de valor. Usted no sabe nada, le dijo, y abandonó la conferencia de prensa. Bueno, la verdad, no quise traer a colación, bueno, hay varios nombres, pero lo de Aníbal Fernández a mí me parece directamente un descarado. Digamos, él estuvo directamente implicado en la efedrina y en todo lo que hubo de tráfico de efedrina en el país, que es droga también. Yo cuando asumió Aníbal Fernández, sabiendo de su su prontuario anterior, yo dije, los narcos se están sentando con él en Casa Rosada a charlar a ver cómo seguimos la política pública. Yo dije, ¿hace cuánto? ¿Hace un año que asumió? ¿Año y medio? Más capaz. o menos. No me acuerdo cuánto, pero bueno, un poco esa, digamos, cuando ya sabemos el prontuario de los tipos, cuando dijo también como, han ganado los narcos, creo que también es como cero empatía. No estás dejando como diciendo, no, bueno, no sé si el Estado... Sí, lo toma demasiado. Pero además comentando la realidad cuando es el ministro de Seguridad. Digo, en todo caso, eso lo comentamos nosotros los periodistas, los comunicadores. Pero muchas veces los veo en ese lugar de comentar y digo, che, pero el ministro de Seguridad Nacional sos vos. O sea, claro, desentendidos de no su me cuentes rol. lo que ya sé. Contame qué es lo que vas a hacer por ahí para combatir. Pero bueno. No, desentendido el rol. Y también habló, bueno, en Página 12, ¿no?, que Milani había opinado sobre la cuestión, que fue el jefe del ejército cuando estuvo Cristina, que ya sabemos tiene causas, etcétera, y dijo, no, bueno, me parece bien lo que está haciendo Aníbal Fernández con la urbanización. Es que no se critica el tema de la urbanización. ¿Cuándo lo vamos a combatir? ¿Cuándo va a haber fuerzas especiales? ¿Cuándo vamos a dejar, sacar el narco de la apropiación del Estado? ¿Cuándo vamos a combatir eso? ¿Y los búnkeres? ¿Y qué hacemos? Porque urbanizamos. Y los búnkeres siguen así. O sea, los búnkeres con las villas organizadas, con los barrios urbanizados, van a tener más posibilidad de comercio. Van a salir más rápido con el auto para vender, van a tener más luz para que la gente vea dónde están. Digamos, lo que dijeron periodistas que estuvieron ahí cubriendo la situación de Rosario, que estuvieron 2 días y ya vieron dónde la gente compraba droga. Entonces digo, no es muy difícil identificar. Entonces, para urbanizar y facilitarle la tarea a los narcos, bueno.
también. Sí. Bueno, complejo, muy complejo realmente, sí, Lu. difícil. Agradecerte por tu columna, como siempre, bueno, que terminamos reflexionando sobre la realidad, bueno, que lamentablemente en este caso tenemos que hablar del narcotráfico que azota a nuestra provincia de Santa Fe, puntualmente a Rosario. Esperemos que se tomen cartas en el asunto seriamente. Vamos a seguir siempre analizando estos temas. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos semana que viene, Pero chicos. muy bien, muchísimas gracias, Con menos Lucila. Con menos calor, ojalá, ¿eh? Lucila García con su columna, licenciada en Relaciones Internacionales.